sabes, comandante, un faro de luz, grita Venezuela. Seguimos con más de 60 minutos y un segundo. Hoy realmente para nosotros queremos con mucha alegría desde este movimiento La Fuerza del Zulia. Movimiento fundado por el gran líder Luis Gómez. Esa organización civil, la cual nosotros como independientes coordinamos, fue una decisión del gran Luis Gómez Martínez cuando abordó su candidatura para la campaña de la gobernación del Zulia en el año 1989. Allí me tocó a mí la responsabilidad asumida por él, ordenada por él, de asumir la coordinación y formar parte de su comando de campaña. Tuvimos la bendición de Dios de formar parte del comando de campaña de Luis Gómez, de un gran líder, y entramos por la puerta grande en la política. Y nos destacamos allí, y sobre todo la admiración que yo siento por Luis y que sentí en ese momento fue lo que me llevó pues a venir del mundo militar, del mundo empresarial y meterme en las luchas sociales. Y me cautivó Luis. En el tiempo que compartimos, con una bonita amistad muy sincera, hablamos mucho de la política. Yo entrevisté a Luis varias veces por un programa de radio que yo hacía en función de ayudar a la gente con problemas de alcoholismo y de adicciones. Lo llevé a la cárcel, a la antigua cárcel, quería conocer cómo recuperaba yo a los presos en la cárcel de Sabaneta, igual como llevé al doctor Pedro Iturbe, allí en la antigua cárcel de Sabaneta. Y Luis quedó cautivado de ver cómo hacía yo en mi labor social, sin descuidar mi mundo como empresario exitoso. Y Luis me capta pues, y me trae al mundo de las luchas sociales. Y me dice, sigue allí porque te gusta mucho y sé que lo puedes hacer muy bien. Y de hecho, por Luis Gómez llego a ser concejal de Maracaibo, como independiente por el mar, contra viento y marea, contra muchos que no querían, y a destacarme y a seguir las mismas luchas de Luis. Al morir Luis Gómez, quedó un gran vacío de liderazgo en el Zulia. Un liderazgo que se nos peleábamos los dirigentes del MAS, entre esos César Morillo, que fue secretario general del MAS. Hoy en día César Morillo está en los Estados Unidos, sociólogo, formado por Luis Gómez. Incluso César Morillo fue presidente de la antigua Asamblea Legislativa. Y otra persona que estaba allí también. Y por supuesto Luis Tenillar se convirtió en senadora a la muerte de Luis Gómez. Luis la deja como senadora y el curul de Luis Gómez como diputado al Congreso lo asume Rodrigo Cabeza, que era su suplente. Asume ser diputado principal. Así que llega Rodrigo Cabeza al antiguo Congreso por carambola, por la muerte de Luis. Más mucha distancia entre un Rodrigo Cabeza con la figura de Luis Gómez, que quiso ampararse en la figura de Luis, pero jamás le llegó ni siquiera los talones. Primero por lo corrupto que es, por lo traidor que es, por lo sinvergüenza que es, por lo inmoral que es Rodrigo Cabeza, y además porque jamás ha tenido carisma en el pueblo, en las comunidades. Ha sido una persona que se ha aprovechado de los dirigentes políticos con liderazgo, que se le pega la capa como las garrapatas para el figurar, pero jamás, como se le pegó al presidente Chávez también en su liderazgo, para ser ministro. Y como se le estaba pegando ahora a María Corina, con el candidato Tapa Amarilla. Pero jamás. Estos son este tipo de dirigentes fracasados en política, no tienen liderazgo. Y otros que, pero jamás, además de eso, nunca dieron una batalla contra los terratenientes urbanos y extraurbanos en el Zulia. Por el contrario, se pusieron al lado de Adey Copey para proteger sus intereses económicos. En cambio, Luis Gómez fue un hombre que se enfrentó a los adecos, a los copeyanos, se enfrentó a Esteban Pineda como terrateniente, dueño de un gran medio como el diario Panorama, se enfrentó al Poder Judicial, a las tribus judiciales, hizo limpieza, sacó a Del Moral, logró que lo destituyeran, deben algunos fiscales, se enfrentó al comisario de la DC, Clemente Rojas La Rosa, hizo que lo sacaran de aquí, se enfrentó a las grandes estafadores de tierra por el caso del gaitero, al doctor Amado, que pasa descanse, se enfrentó a Isidro Melián con la chamarreta y el pinar y logró hacer justicia, se enfrentó a la gente del Golfito en Cabima
Y Luis se enfrentó a todo el que tenía que enfrentar, lo enfrentaba a Luis Gómez. Era un líder natural, carismático, inteligente, profesor, catedrático y de grandes valores de familia y de sociedad. Ese era Luis Gómez. Por eso nosotros en Zulia todos apostamos a que Luis fuera el próximo gobernador del Zulia. A veces nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado de no haber muerto Luis Gómez? Eso queda para la historia y para el análisis. Porque Luis venía a provocar el desarrollo del Estado, a levantar la verdadera Zulia, un Estado de principios, valores morales, cristianos y sobre todo a darle valores a la familia y a la sociedad zuliana. Ese eran los sueños de Luis. Y yo sabía porque me lo decía. Porque me lo dijo muchas veces cuando compartíamos en privado. Y por eso lo seguimos. Los empresarios, que yo estaba en el mundo empresarial, los políticos, las clases sociales, seguíamos a Luis por eso. Por eso Luis cautivó al Zulia. No hay un líder que haya cautivado más a los zulianos que Luis Gómez Martínez. Sin embargo, han sido injustos con la figura de Luis Gómez. 34 años tiene sembrado en el jardín de la Chinita. Nunca se les ha ocurrido a ninguno de ellos pedirle permiso a la familia, como debe ser, para que sus restos estén en el panteón regional, como un ilustre zuliano, para que existan universidades en el Zulia con el nombre de Luis Gómez. No solamente la Fundación Luis Gómez, que es muy bien, sino muchas instituciones, avenidas, plazas, calles, porque fue un hombre que trascendió la historia, que no dio motivos para hablar mal de él, para sentirse orgulloso de ser amigo de Luis Gómez Martínez, como me siento yo, y para no traicionarlo. Porque Luis luchó contra los terratenientes, los puso en su sitio. Se metió grandes batallas contra Alfredo Machado, que ya murió, el dueño de la Pícola, esas tierras que compró y que se las estafaron ellos mismos, siendo secretario de Finanzas de Copey. Alfredo Machado, dirigente político de Copey. Curruña de Osvaldo Álvarez Paz, en esos tiempos. 30 hectáreas las compró al 8 y las vendió en millones y millones de dólares. 30 hectáreas donde hoy en día está la Pícola y está la California y están sus sectores. Allí hicieron grandes estafas con esa tierra. Y Luis se metió una batalla contra esa empresa Inmaca de Alfredo Machado, que de ser un simple trabajador de la Contraloría del Estado pasó a ser un potentado constructor, como han hecho todos, como hicieron los capellanes y los adepas aquí, como hizo Fernando Chumaceiro para hacer su capital y su café imperial, como hizo Casa Rincón, como hicieron los Pérez Amado, como hicieron Esteban Pineda, como hicieron Osvaldo Álvarez Paz con su familia, con su hermana, con su cuñado que ya murió, el dueño del Hotel El Paseo, de Heraclio Montiel, y como han hecho todos aquí, repartirse la tierra. Esa corrupción adequipopeyana que enfrentó Luis Gómez y que seguimos enfrentando con nosotros. Pero hoy estamos dedicando el programa completo a Luis Gómez Martínez, en su memoria a los 34 años de su siembra en la mente colectiva de los zulianos. Ya venimos con más de 60 minutos y un segundo. Patria, patria, patria querida, tú eres mi cielo, tú eres mi sol. Patria, patria, tú eres mi vida, tú eres mi alma, tú eres mi amor. Chávez, comandante, un faro de luz, grita Venezuela.